impacto evangelístico. En las Sagradas Escrituras hay 1189 capítulos en la Biblia y cada capítulo y medio se refiere al tema de la sangre. En las Sagradas Escrituras tenemos 31.101 versículos y cada 44 versículos en la Biblia, uno habla de la sangre. En la Biblia hay 783.137 palabras y cada 1000 palabras una habla de sangre. Renan, el escéptico francés, el incrédulo francés del siglo pasado, dijo: ustedes los cristianos tienen una religión de sangre. Lo único que no es cierto allí es que nosotros los cristianos tenemos una religión. Nosotros no tenemos una religión, porque ninguna religión salva el alma. Pero sí es muy cierto que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está fundamentado sobre la eficacia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecido sea el nombre precioso del Señor. La palabra redimir significa recobrar algo perdido, recobrarlo pagando un precio. Por ejemplo, si pierdo mi reloj y alguien lo encuentra en la calle, pues va a una casa de empeño, creo que así dicen acá, ¿no? Y va a una casa de empeño, entrega el reloj que se encontró en la calle y le dan dinero en cambio del reloj. Pasa algún tiempo y yo voy por esa calle, por esa acera, y veo una joyería y me detengo y miro y veo que mi reloj está allí. Entro, hablo con el dueño del establecimiento y le digo: este reloj es mío. Él me dirá: sería suyo, ahora es mío, porque yo pagué un precio por este reloj. Y si usted lo quiere recobrar, aunque ya usted lo compró y originalmente usted pagó el justo precio, pero si usted lo quiere recobrar, tiene que pagar un precio. Y si yo deseo el reloj, pues pago un segundo precio y me llevo el reloj. Y así yo estoy redimiendo mi reloj. Dios creó al hombre, formó una estatua de barro
Y ya que estuvo la estatua de barro, si Dios no hubiese hecho lo que hizo posteriormente y deja la estatua de barro, allí el tiempo hubiese desintegrado la estatua de barro y terminaba como un montón de barro. Pero Dios hizo algo más después que hizo la estatua. Sopló de su espíritu en la nariz de la estatua de barro y vino a ser el hombre un ser viviente. El hombre se perdió, el hombre pecó contra Dios, el hombre desobedeció a Dios y el hombre se perdió en sus pecados y quedó muerto en delitos y pecados, muerto con respecto a Dios, porque ya no tuvo comunión con Dios. Dios descendía todas las tardes al huerto del Edén a tener comunión con la primer pareja, Adán y Eva. Pero ya habían pecado, habían desobedecido. Y Dios no puede comulgar con el pecado. Dios no tiene comunión con el pecado. Dios es santo, santo, santo. Alabado sea su nombre. Entonces el hombre cayó en las manos de Satanás y vino a ser esclavo de Satanás. Perdió sus relaciones con Dios y ahora Satanás es su Dios. Y Cristo llamó a Satanás el Dios de este mundo. Y Pablo le llamó el príncipe de este mundo. Porque Satanás, Adán le entregó su señorío de la tierra a Satanás. Dios le dijo a Adán, señorea sobre toda la tierra. Y el término Señor entre los hebreos se aplica única y exclusivamente a Dios. En nuestro idioma decimos Señor fulano de tal, pero los hebreos no llaman Señor a ningún hombre, solamente a Dios. Y cuando Dios le dijo a Adán, señorea, le nombró el Dios de este mundo, siempre sujeto al Dios creador de todas las cosas. Pero Adán le falló a Dios y afectó la raza humana. Y ahora era esclavo de Satanás, esclavo del pecado, esclavo de los vicios, esclavo de toda la obra satánica, porque hipotecó sus relaciones con Dios, hipotecó la tierra. Aleluya. Y le entregó el señorío de la tierra a Satanás, engañosamente. Y el hombre pues quedó lejos de Dios, muerto en delitos y pecados, extraño para Dios, amigo y socio de Satanás. Pero Dios en su eterno propósito tenía un plan para recobrar al hombre. Gloria al nombre del Señor. Y ahí es que surge en el arcano divino el plan de redención. Y evidentemente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
platicaron sobre esto. Y en un vislumbre profético, el salmista, en el Salmo 40, como que hay una conversación allá entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con respecto a la perdición del hombre. Y hay una declaración que dice: en el envoltorio, en el rollo del libro, está escrito de mí: el hacer tu voluntad me ha agradado. Y ese que habló allí es el Verbo eterno, históricamente nuestro Señor Jesucristo. Alabado su nombre. Y en una visión que tuvo el profeta Isaías, sucedió algo similar. Isaías vio a Dios sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus vestiduras llenaban el templo. Gloria a Dios. Y describe allí la majestad y la gloria de Dios. Y unos versículos más adelante hay una pregunta que Isaías escucha: ¿y quién irá por nosotros? Es la deidad, es la Trinidad, hablando del eterno propósito de Dios, de cómo recobrar al hombre. ¿Y quién irá por nosotros? ¿Por qué surge la pregunta? Porque un ángel no podía venir a hacer la labor que había que hacer para recobrar al hombre. Porque un arcángel tampoco podía hacerlo. Y mucho menos ningún hombre tampoco podía hacerlo. Porque el hombre mismo no puede redimirse a sí mismo, ni puede redimir a otro hombre. La conclusión: que tenía que venir a la tierra un miembro de la Divina Trinidad. ¿Quién irá por nosotros? Alabado sea Dios. E Isaías escucha la respuesta que dice: heme aquí, envíame a mí. Quiero señalarles que esa visión la tuvo Isaías, y vio el trono de Dios y vio a Dios y oyó la conversación, que eso no era para Isaías. Él tuvo una experiencia muy especial, pero esa visión no era para Isaías. Esa visión Dios le permitió a Isaías verla por anticipado a lo que habría de suceder. Propiamente no es Isaías el que dice: heme aquí, envíame a mí. Es el Logos, es el Verbo eterno. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos alabamos su nombre? Aleluya. Y llegado el cumplimiento del tiempo, dice Pablo escribiéndole a los Gálatas, Dios, el Padre, envió a su Hijo al mundo. Y lo envió
hecho carne. Lo envió como hombre. El arcángel Gabriel, se acercó a María. La Biblia hace énfasis que María estaba en su casa. María no era una joven andariega. María no andaba arriba y abajo buscando quién sabe qué cosa. María era una doncella del hogar, y a su hogar tuvo que ir el arcángel Gabriel para decirle: bienaventurada, dichosa. Y le dio la anunciación de que de su seno maternal nacería el que habría de redimir a Israel y al hombre. Gloria a Dios. Y María se sorprendió y dijo: ¿cómo puede ser esto? Yo no conozco varón. Y el arcángel Gabriel le dijo: no temas, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y hará sombra sobre ti, y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Alabado sea Dios. Aleluya. Y nació Jesús, y creció Jesús, y fue reconocido como rabí, maestro, y comenzó su ministerio enseñando, predicando, sanando a los enfermos, obrando milagros. Alabado sea Jesucristo. Su breve ministerio de unos 3 años y algo es un dechado, es un ejemplo para todos nosotros. Fue arrestado. Le celebraron un juicio falso, engañoso y mentiroso. Pero él no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero y fue crucificado y derramó su sangre preciosa para redimirnos, para redimirnos, para redimirnos, para pagar el segundo precio, porque Dios hizo al hombre, Dios lo creó, y Dios le impartió de su propio espíritu. Aleluya. Pero el hombre se perdió y se corrompió, y Dios envió a su Hijo a redimir al hombre, a recobrar al hombre. Aleluya. ¿Y cuál fue el precio que Dios tuvo que pagar, que Cristo tuvo que pagar, que el Espíritu Santo tuvo que pagar? Que aquel Verbo eterno se humanara, se hiciera hombre. ¿Por qué tenía que hacerse hombre? Porque era el hombre el que había pecado. Y Dios no podía venir como Dios. Porque si Dios desciende a la tierra como Dios, en vez de redimir gente con su gloria, con su resplandor,
con su poder lo que hacía era matar gente. Porque no hay hombre, ni mujer, ni ser humano que pueda resistir la gloria, la presencia de un Dios santo, santo, santo. Aleluya. Bendecido sea el Señor. Y Dios se hizo hombre para hacer a los hombres hijos de Dios, mediante el rescate del hombre, la redención del hombre, mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el precio pagado, que el Verbo se hiciera hombre, dejara su trono vacío a la diestra del Padre y viniera a este mundo a sufrir, a ser perseguido, a ser irrespetado, que la criatura abofeteara a su Creador. Alabado sea Dios. Aleluya. Y su sangre fuera derramada, el precio de nuestra redención. ¿Cuántos nos sentimos felices en haber sido redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Y cuando el hombre pecó, perdió su espíritu. Para los efectos de la comunión con Dios, el espíritu humano murió. Ese soplo que Dios impartió al barro murió. Y el hombre en pecado está muerto en delitos y pecados. Nos escuchan a nosotros decir: Dios me habló. Y yo no estoy loco cuando digo Dios me habló. Y usted no está loco ni loca cuando dice Dios me habló. Ni estamos locos cuando decimos yo hablé con Dios. Y Dios me escuchó y me contestó. ¿Cuántos amamos al Señor? Aleluya. Pero hablamos así, nos consideran locos, porque el que su espíritu está muerto en delitos y pecados, muerto, no tiene ni puede tener comunión con Dios. Ni él puede hablar con Dios, ni Dios le habla a él. Porque ese espíritu está incapacitado para hablar con Dios y que Dios le hable. Aleluya. Perdió su espíritu. Perdió su alma. Su alma se corrompió en los deseos de la carne, en el pecado. Perdió también su cuerpo, porque empezaron las enfermedades. Adán y Eva no se enfermaban hasta que pecaron. Gloria a Dios, porque tenían allí el árbol de la vida. Mientras comían del árbol de la vida, seguían teniendo vida. Adán hipotecó la tierra. Adán le entregó el señorío de la tierra a Satanás. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, nos dice que aún la creación gime,
la creación gime esperando la libertad de los hijos de Dios. Aleluya. Porque aún la creación inanimada, árboles, plantas, y la creación irracional, los animales, se dan cuenta, por decirlo así, de la maldición que hay sobre esta tierra. Porque el hombre que era su amigo y protector, ahora el hombre es su enemigo. Persigue a la bestia, al buey, al cordero, a la gallina, para matarlos y tornarlos en alimento. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y las criaturas irracionales están esperando el día, gloria a Dios, específicamente que llegue el milenio, cuando el león estará tranquilito y el corderito estará tranquilito al lado del león. Porque durante el milenio Dios levantará la maldición que pronunció a la tierra por no maldecir al hombre. Sea Dios glorificado. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y entonces, ¿quién podía redimir al hombre y recobrarlo para Dios? Y no podía ser, desde luego, con la sangre de los sacrificios de animales, pues son imperfectos e irracionales e inconscientes y no pueden limpiar la conciencia pecaminosa del hombre. No podía ser un ángel, porque un ángel es espíritu, no tiene cuerpo físico. Y no podía ser una religión, sea cristiana o pagana, pues ninguna religión, como ya dijimos, puede salvarnos. Tenía que ser un hombre, porque la sentencia recaía sobre el hombre. Pero no podía ser cualquier hombre. La sentencia de muerte eterna, de separación eterna de Dios, gravitaba sobre el hombre, pues todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y no podía ser exclusivamente hombre, pues ningún hombre tiene méritos para salvar a otro hombre, ni para salvarse a sí mismo. Alabado sea Dios. Aleluya. Tenía que ser entonces Dios. Tenía que ser Dios. Pero no podía ser exclusivamente Dios. Así como no podía ser exclusivamente hombre, por la falta de méritos del hombre, tampoco podía ser exclusivamente Dios, porque Dios en su justicia no podía echarse sobre sus espaldas como Dios el pecado
la miseria, el adulterio, la fornicación, el robo y toda clase de pecado, Dios no se los podía echar sobre sus espaldas, porque Dios es inmune al pecado. Y Dios le apesta el pecado. Alabado sea Dios. Aleluya. Y puesto que Dios es santo, 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 no podía ensuciar su espíritu con mis pecados, ni con sus pecados, ni con los pecados de toda la raza humana, desde Adán hasta el último mortal. No podía hacer eso. Así que no podía ser exclusivamente Dios, ni podía ser exclusivamente hombre. ¿Y qué hacer? Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabe a Dios. Aleluya. Eleve sus alabanzas a Dios. Mientras da palmadas, alábele. Alábele. Aleluya. Maravilloso el Señor. Pues tenía que ser Dios y hombre. Hombre y Dios. No podía ser exclusivamente Dios, ni podía ser exclusivamente hombre. Tenía que ser Dios y hombre. Y ahí entra en acción en su debido tiempo el Espíritu Santo. ¡Gloria a Jesucristo! Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, tercera no porque sea inferior a los otros dos, son coiguales. Aleluya. Y cada uno tiene una labor que realizar en el plan de redención, que es la obra más grande que Dios ha realizado, la redención del hombre. Bendecido sea el nombre del Señor. Aleluya. Y es cuando el Espíritu Santo hace sombra sobre María. Y llegado el tiempo del alumbramiento, nace Jesús. Amén. Por obra del Espíritu Santo. Ningún hombre intervino. Si hubiese intervenido un hombre, nace otro hombre caído, con el virus del pecado ya en su tierno cuerpecito, que luego se desarrolla y viene a ser un pecador que puede tomar el camino del crimen, o de las drogas, o del robo. Una persona más de una corrompida sociedad. Pero Jesús fue concebido
en el seno virginal de María, ningún hombre había tocado a esta doncella. El Espíritu Santo hizo sombra. Y el ángel le dijo: y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cómo sería llamado? Hijo del Altísimo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Qué precioso! Y nuestro Señor Jesucristo, Dios con nosotros. Emanuel, uno de sus nombres proféticos. Emanuel, Dios con nosotros. Qué precioso es tener a Dios con nosotros. Qué precioso es tener a Dios en nosotros. ¿Cuántos tenemos a Dios en nosotros? ¡Aleluya! Maravilloso. Maravilloso es el Señor. ¡Aleluya! Y como ya dijimos, el Señor creció, ministró, derramó su sangre preciosa, canceló nuestra deuda de pecados. Y Pablo también, escribiendo a los romanos, dice que los decretos que estaban establecidos en contra del hombre, en primer lugar, la sentencia divina sobre el hombre por haber desobedecido a Dios. En segundo lugar, los propósitos de Satanás para impedir que la escena del Calvario se produjera. Satanás quiso impedir muchas veces que Jesús ascendiera a la colina del Calvario y fuera crucificado. Él no quería que eso sucediera. Por eso él quería matarlo en un callejón sin salida. Por eso él intentó matarlo a pedradas. Porque él no quería que Jesús muriera públicamente, clavado en la cruz, derramando su sangre, porque Satanás sabía que esa sangre sería el precio de la redención del hombre. ¡Aleluya! Precioso el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y por cuanto en Jesús no hubo intervención humana, la sangre de Jesús no es humana. La sangre de Jesús es divina. ¿Le alabamos? Sea Dios glorificado. Y no nació otro hombre más. Nació Dios hecho hombre. Todo como un hombre. La fisionomía, todo, menos su sangre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa sangre la suministró la divinidad. ¿No entiende
tampoco lo entiendo. Pero no hay que entender todas las cosas para creerlas. Sea Dios glorificado. Tenemos los hechos. Tenemos la evidencia. Una persona, un hombre impecable. ¿Por qué impecable? Por la sangre divina que corría por sus venas. ¡Aleluya! ¿Por qué caminaba sobre el mar? ¿Tenía zapatos de caucho? No. ¿Tenía zapatos llenos de aire? Tampoco. Tenía sangre divina. Gloria a su santo nombre. ¿Cuántos le amamos de todo corazón? La sangre de Cristo era roja como la nuestra, pero no es como la nuestra. La sangre de Cristo tiene glóbulos blancos como la nuestra, pero no es como la nuestra. La sangre de Cristo tiene coagulantes como la nuestra, pero no es como la nuestra. La nuestra es humana, la de Él es divina. La nuestra es de poco valor. Usted va a un banco de sangre, le extraen 1 litro de sangre y por allá el banco de sangre le da a usted $20. No vale mucho, pero la sangre de Cristo no tiene precio. Es preciosa. Y uno puede pagar $20,000 millones por una gota de la sangre de Cristo y no encuentra aquí abajo en la tierra dónde comprarla. Y si llegara al cielo con esos propósitos, jamás podría llegar al cielo. Es preciosa, es decir, no hay precio. Y esa es la sangre que nos limpia de todo pecado. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! La sangre nuestra es corruptible, se corrompe. Y cuando está corrompida, hiere a perro muerto. Pero la sangre de Cristo es incorruptible. ¡Gloria a Dios! La sangre nuestra es temporera, dura poco, pero la sangre de Cristo es eterna. ¿Me oyeron? Eterna.
pensando. Si fuera eterna, estaría todavía en el Calvario. Pero la sangre de Cristo no se perdió en el Calvario. La sangre de Cristo fue recogida en el Calvario. ¡Aleluya! ¿Quién podía hacer esto? Ningún hombre, ningún ángel, ningún arcángel, ningún serafín. No lo especifica la Biblia, pero tuvo que haberlo hecho el propio Espíritu Santo. Y usted lee que el Espíritu Santo estuvo presente en la crucifixión de Cristo. Bendecido sea el nombre del Señor. Y hablando un poquito más de la sangre del Señor, comparándola con la nuestra produce manchas. Si yo tuviera una mancha de sangre, aunque fuera ya vieja, que la camisa se hubiera lavado muchas veces ya, ustedes lo notarían. Lo notarían desde allá. La sangre produce manchas, pero la sangre de Cristo quita las manchas. Démosle un aplauso al Señor y alabemos su nombre. Aleluya. Aleluya. Amados, y esta preciosa sangre fue el precio pagado por nuestro Señor Jesucristo para redimirnos de nuestros pecados, para cancelar la deuda de pecados que teníamos acumulada en contra de un Dios santo. Y la sangre de Cristo, cuando le aceptamos a Él como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, esa sangre es eficaz y borra nuestras rebeliones y borra las manchas de pecado. ¡Aleluya! Y somos hechos hijos de Dios. Y somos hechos ciudadanos del cielo, porque nuestro nombre está registrado en el cielo, en el libro de la vida, y somos hechos hermanos de Cristo, y somos hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Qué riqueza grande! ¡Aleluya! Bendito y alabado el nombre del Señor. Y entonces, ya redimidos, el hombre recobra su espíritu. Y su espíritu muerto en delitos y pecados es revivido por el Espíritu Santo. Y ahora tenemos comunión con Dios, porque nuestro espíritu ha sido revivido. ¡Aleluya! Y nuestra alma es limpiada de toda corrupción y pecado. Y ahora nuestra alma
en vez de buscar los placeres de la carne, nuestra alma alaba a Dios. Bendice alma mía Jehová. Alaba alma mía Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Gloria a Dios. Y nuestro cuerpo es rejuvenecido. Y no más que mírenme a mí con 73 años. Renovados. Vida eterna. Esa vida eterna que está en nosotros prolonga nuestra vida humana. Y mientras seamos útiles al Señor y a su obra, tenemos esa protección divina. Gloria a Dios. Aleluya. Como también recobramos todo lo que perdimos. Bendecido sea el nombre del Señor. Y todo esto por los méritos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Una joven cristiana en Caracas, Venezuela, tenía compromisos de bodas con otro joven cristiano. Su novio cristiano le dijo que fuera por el apartamento que se estaba remodelando para que ella lo viera y sugiriera cualquier cosa que ella deseara. Y así ella lo hizo. En la hora de almuerzo, ella trabajaba como él también, pues ella fue al apartamento. Era un 5º piso, subió en el ascensor, el apartamento estaba abierto porque había un hombre trabajando allí. Y ella entró. Y cuando ella entró, aquel hombre le puso los ojos encima con intenciones malévolas, de lujuria. Ella lo notó y empezó a orar mentalmente y a decir: Señor, cúbreme con tu sangre. Señor, cúbreme con tu sangre. Y él ya venía avanzando hacia ella. Y ella: Señor, cúbreme con tu sangre. Y cuando ya él estaba a punto de forzarla, dio un salto para atrás el hombre y le dijo: señorita, ¿pero qué le ha sucedido a usted? ¿Qué le ha pasado a usted? A mí nada. No, dígame qué le ha sucedido a usted. ¿Qué es lo que ha pasado? Nada, a mí nada. Señorita, es que usted repentinamente yo la vi cubierta desde la cabeza hasta los pies, le vi cubierta de sangre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La sangre de Cristo es protectora, nos protege. ¡Aleluya! Si nos protege de Satanás, del diablo, de los demonios, ¿cómo no nos va a proteger de un simple varón, de un simple hombre, de un instrumento del diablo? ¡Aleluya! 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 Estemos de pie, levantemos nuestras manos
Y démosle gracias al Señor, porque su sangre es eterna, está en el cielo. Gloria a Dios. Levante sus manos y alabemos al Señor. Los agradecidos levanten sus manos a Dios y démosle gracias. Gloria a Cristo. Cientos de los que estamos aquí hemos sido lavados con esta sangre preciosa del Señor. Y hoy tenemos paz, tenemos gozo, somos libres, porque Jesús nos ha redimido con su sangre preciosa. Quiero esta noche que vengas a mi corazón. Sálvame, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Sálvame del poder del diablo y de los demonios. Que la sangre de Cristo me limpie ahora de todo pecado. Confieso con mis labios: he pecado contra ti. He pecado contra ti. Perdóname, Señor. Confieso con mis labios. Repítalo: confieso con mis labios que Jesucristo es mi Señor desde este momento, y te serviré fielmente y hasta la muerte. Gracias, Señor. Impacto evangelístico.